Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Y nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni nada nos podrá separar, ni nada nos podrá separar, ni nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, y nada nos podrá separar del amor de Dios. Y nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y nada nos podrá separar del amor de Dios. Y nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar, y nada nos podrá separar, y nada nos podrá separar del amor de Dios. Y nada nos podrá separar, y nada nos podrá separar, y nada nos podrá separar del amor de Dios. El Señor les bendiga, hermanos. Una bendición volver a vernos aquí, estar juntos. Voy a hacer algo un poco diferente. Como yo no puedo hablar muy bien, quiero ahorrar la voz. Mi esposa les va a predicar. ¿Pasa? No sé qué. Va a leer el pasaje porque es un poco largo, hermanos. Sí. Ok, hermanos, vamos a leer Juan 11, del 1 al 45. Ok, dice así. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo.
pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatarle y dejarle. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Amén. ¿Puede tomar asiento? Es un poco largo el pasaje. Usualmente no acostumbro predicar de pasajes así tan largos, pero lo que quiero es que agarremos todo el contexto, porque de ahí vamos a sacar algo bueno para nuestras vidas. Así que
Lo que vamos a ver ahora, hermanos, cómo desde el momento que creímos en Cristo, Dios siempre está trabajando en nosotros. Quiero que ponga mucha atención en este mensaje porque es bien importante para el cristiano. Si sabemos estas cosas, todo va a ser más fácil en nuestra vida cristiana. Si agarramos estos principios que voy a enseñarles aquí, nunca se va a sentir desanimado, no se va a sentir solo. Así que quiero que entienda bien esto, que siempre Dios está trabajando en nosotros desde que creímos en Cristo. Muchas veces esto no lo entendemos, otras veces no nos damos cuenta, pero a diario sigue Dios perfeccionando nuestro carácter para llegar a ser más como nuestro Señor Jesucristo. A diario Dios está trabajando en nosotros, quitando aquí y allá para conformarnos al carácter de Cristo Jesús. Como cristianos es un gran privilegio que Dios concede a algunos el padecer por Él. Usted dice, pero ¿cómo es posible? ¿Ese es un privilegio que concede Dios? Sí. Dios concede el privilegio de sufrir a algunos más que otros. Mire, vaya conmigo a Filipenses 1:29. Filipenses 1:29, donde, bueno, ahí usted va a leer el pasaje. Mire lo que dice: porque a vosotros os es concedido, la palabra ahí está, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es un privilegio padecer por nuestro Señor Jesucristo. Y estos padecimientos van haciendo algo en nosotros, hermanos. Van formando ese carácter precioso de nuestro Señor Jesucristo. Aunque muchas veces nosotros no vemos el padecer como un privilegio que Dios nos concede, ¿verdad? ¿O usted lo ha visto así alguna vez? Cuando está sufriendo, cuando está en una situación difícil, ¿usted lo ve como un privilegio? Al contrario, ¿verdad? Uno lo ve como, Dios me está castigando, o ¿por qué me pasa esto a mí? No, hermanos, hay que verlo de la otra manera. Es un privilegio poder sufrir por nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos padeciendo, queremos una respuesta de Dios de inmediato. Deseamos que nos saque cuanto antes de esa situación. Pero, ¿qué pasa cuando Dios guarda silencio? Cuando Dios no actúa y parece que no escucha. ¿Será que Dios no nos ama? A veces nos preguntamos, nos podemos pensar. ¿Será que le gusta hacernos sufrir? En este día vamos a responder la pregunta: ¿qué pasa cuando Dios guarda silencio? ¿Qué pasa cuando Dios guarda silencio? ¿Qué pasa cuando oramos y oramos y no tenemos respuesta de Dios? ¿Qué está pasando? Lo primero que vemos aquí en este pasaje que leyó mi esposa, lo primero que vemos en el versículo del 1 al 6 de Juan capítulo 11, es que Dios está esperando su tiempo perfecto. Nunca se le olvide esto. Cuando usted le pide algo a Dios y no hay respuesta, Dios está esperando el tiempo perfecto.
El tiempo de Él, el tiempo perfecto. Y es lo que vimos aquí en el versículo 1 al 6. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle al Señor Jesús, a decirle a Jesús: Señor, he aquí, fíjese bien, el que amas está enfermo. Oyendo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. El 6, fíjese. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, o sea, cuando yo, que Lázaro estaba enfermo, Jesús, ¿qué hizo? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. No le dijo a sus discípulos: arréglense pronto, vamos a salir, voy a sanar a mi amigo Lázaro. Se quedó 2 días más. Dios a veces, hermanos, se tarda en contestar porque todavía no es su tiempo. Nosotros queremos la respuesta en el momento. Cristo espera su perfecto tiempo. Dios tiene un plan en todo lo que permite que nos pase, y ese plan tiene su tiempo. Nosotros solo debemos confiar en el perfecto tiempo de Dios. Cuando usted pase tiempo en oración por algún malestar, una enfermedad, por sus hijos o sus padres, y nada pasa, confíe. Dios tiene su perfecto tiempo. Si Cristo hubiera ido de inmediato y hubiera llegado unos minutos después, aunque Lázaro ya hubiera muerto, unos minutos después que hubiera muerto, y lo hubiera resucitado, quizás la gente le hubiera buscado una explicación al milagro. Hubieran dicho: no estaba muerto, solamente estaba inconsciente. Y el Señor, y Cristo lo hizo como que lo resucitó. ¿Pudo haber pasado esto? Sí, ¿verdad? Por eso el Señor Jesucristo se quedó 2 días más cuando fueron y le avisaron. Ahora, 2 días más allá el Señor Jesucristo esperando que se muriera Lázaro. Ya cuando llegó, ¿cuántos días habían pasado? 4 días. Cristo llegó en el preciso momento. Lázaro tenía 4 días de muerto. En nuestros países, bueno, ya ahorita algunos se acostumbran, pero ¿cuántos días duran para enterrarlos? 2 días, 2 o 3 días, ¿verdad? Sí, y luego a enterrarlos, ¿verdad? Lázaro ya tenía 4 días que lo habían enterrado. Ya tenía tiempo, días de estar muerto. Cristo llegó en el preciso momento. Lázaro tenía 4 días de muerto, ya hedía. Al resucitarlo, no había ninguna duda que fue un milagro de Cristo, fue un milagro de Dios. Cristo llegó en su tiempo perfecto, y Cristo le responderá, hermano, hermana, a usted, en su tiempo perfecto. Cuando Él lo crea necesario, usted solamente crea, usted solamente confíe. Cristo sabe perfectamente lo que está haciendo en su vida. No se desanime, no se sienta triste. Recuérdese, Él sabe
qué es lo mejor para usted y qué es lo mejor para aquellas personas por las cuales usted está orando. Entonces nuestro ya contestamos la pregunta, ¿qué pasa cuando Dios guarda silencio? Esta es una respuesta. Otra respuesta encontramos es que Cristo quiere darse a conocer de una manera más profunda a nosotros cuando Dios guarda silencio. Versículo 15 de nuestro pasaje, de nuestro capítulo 11 de Juan, versículo 15, dice, y me alegro por vosotros, el 14 y 15. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más. Vamos a él, o sea, para que creáis cuando él lo resucitara. Versículo 25 y 26 del mismo capítulo dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Cristo se quería dar a conocer a esta familia como la resurrección. Ellos lo conocían como su gran amigo y lo habían visto hacer muchos milagros. Pero de esta forma Cristo no se había dado a conocer a ellos como la resurrección y la vida. Dios quiere darse a conocer a sus hijos, hermanos, de una manera más íntima. Y esto solo se logra cuando lo experimentamos en diferentes situaciones difíciles, en enfermedades, en la pérdida de algún ser querido, en problemas graves. Es que conocemos a Dios más íntimamente. ¿Por qué Pablo podía decir con toda confianza, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué podía decir esas palabras? Porque conocía a Cristo de una manera bien personal, bien íntima. ¿Por qué? Por todo lo que padeció el apóstol Pablo. Por eso es que podía decir estas palabras. Por tantos peligros de que el Señor Jesucristo lo había librado. Por eso él con toda seguridad podía decir, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él quiere darse a conocer de una manera más profunda. Cuando conocimos nosotros a Cristo como cuando venimos nosotros a Cristo, lo conocimos como nuestro Salvador, ¿verdad? ¿O no es su Salvador el Señor Jesús? Al momento que creímos en Él, lo conocimos así como nuestro Salvador. Y creímos que Él perdonó nuestros pecados. Lo conocimos de esta manera. Pero ahí nomás es el principio. Hemos conocido también a Dios como nuestro proveedor. ¿O no? Cuando estábamos en necesidad, el Señor le ayudó. El Señor le ayudó a salir adelante de esa necesidad que tenía. ¿Verdad que sí? Lo llegamos a conocer entonces como nuestro proveedor. Hemos conocido a Dios como nuestro protector cuando hemos estado en peligro. ¿Cuántos han estado en un peligro grave
y han visto la mano de Dios que los libró. Entonces conocimos a Dios como nuestro protector cuando nos libró de esos peligros, y así quiere darse a conocer Dios en todas nuestras necesidades. Cuando Moisés le preguntó a Dios allá en Éxodo capítulo 3, 13 al 14, cuando Moisés le preguntó a Dios por su nombre, Dios le dijo: yo soy el que soy. Mire, vayamos ahí. Ya estudiamos el libro de Éxodo, ¿verdad? Ya se recuerda, estuvimos por estos pasajes. Éxodo 3. ...13 al 14... 3, 13 y 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el nombre de Dios. No yo era o yo seré. No, yo soy en un presente activo. O sea, en todo momento Dios es. Dios es su protector. Dios es su guiador. Dios es el todo para el cristiano. Dios es todo. Dios lo llena todo. Estamos en Cristo, hermanos, estamos completos. También puede regresar a Juan. Vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a continuar contestando la pregunta: ¿qué pasa cuando Dios guarda silencio? Dios quiere demostrar su amor por los suyos. ¿Pero cómo? Ahorita le voy a demostrar. Dios quiere mostrar su amor por los suyos. Cristo, hermanos, nos ama. Eso es un hecho. Cuando pasamos por dificultades, el Señor Jesucristo se conmueve y llora con nosotros. No nada más llora por nosotros, llora con nosotros. Esto lo vimos, lo podemos ver, mire, el versículo 33 al 36 del capítulo 11 de Juan. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, ¿qué hizo? ¿Qué le pasó? Se estremeció en espíritu y se conmovió. El Dios Todopoderoso se estremeció y se conmovió en su espíritu. ¿Por qué? Al ver a estas hermanas llorando, a su familia llorando y las personas alrededor llorando. Y luego dice el 34, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. 35, versículo, uno de los versículos más cortos en la Biblia. Jesús lloró. Jesús lloró. El Dios Todopoderoso derramando sus lágrimas por sus criaturas. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba.
Jesús quiere demostrar su amor por los suyos cuando guarda silencio. Muchas veces no entendemos y pensamos, si Cristo nos ama, ¿por qué nos deja pasar por todas estas pruebas? ¿Por qué nos deja pasar por todo esto? Dice el versículo 21 de Juan 11. Y María dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, Señor, tú dices que nos amas. Si tanto amas a mi hermano y a nosotros, ¿por qué no viniste? ¿Por qué no lo sanaste? ¿Por qué permitiste que muriera? Versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. De cierta forma reclamándole al Señor Jesucristo, poniendo en duda su amor, diciéndole: ¿por qué permites que nos pase esto a nosotros si tanto nos amas como tú dices? Versículo 37. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Todos, aún los no parientes de Lázaro, aún los amigos, los conocidos, dudaron del amor de Cristo. Todos cuestionaron a nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, es imposible comprender a Dios en toda su plenitud. Solo confiemos. Él sabe lo que está haciendo con nosotros. Él sabe lo que está haciendo con usted en su vida. Dios sabe. Usted solamente confíe. Él sabe mejor que yo. Pero es que esta situación, Señor, ya no la aguanto. Es que me siento muy débil. El Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, como le dijo a Pablo. Él sabe lo que está haciendo y usted sí puede en el poder del Espíritu Santo, sí puede continuar adelante en esa situación. El mismo Lázaro, me imagino que no entendió al principio. Si el Señor le amaba tanto, ¿por qué permitió esa enfermedad y su muerte? Me imagino que al principio, cuando sus hermanas le dijeron: no te preocupes, ahorita vamos a enviar a unas personas y van a ir a decirle a Cristo que venga y te sane, ponga su mano sobre tu cuerpo y te va a sanar, no te preocupes, todo va a estar bien. Me imagino que Lázaro dijo: qué bueno, porque él había visto el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero pasó un día, pasaron 2 días y él seguía empeorando. No sanaba, no mejoraba. Y quizás empezó a dudar. ¿Pero por qué? ¿Por qué, si Señor, yo sé que Él me ama, y por qué me deja que sufra tanto? Pasaron más horas y a punto de su muerte, y murió. El Señor Jesucristo permitió su muerte. ¿Por qué? ¿Porque no lo amaba? No, porque lo amaba.
pero Él quería demostrar su amor por los suyos. Yo le aseguro, hermanos, que después que el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, imagínense el amor tan grande que Lázaro tuvo por el Señor Jesucristo. Y esa fe que él tenía en Él, imagínense cómo esa fe creció, se multiplicó después de haber experimentado la muerte y haber resucitado. Cristo tiene un propósito que es mucho mejor para nosotros. Y eso hace que valga la pena pasar por las pruebas. Solo recuerde una cosa: Cristo le ama. Cristo le ama. Cristo está a su lado. Cristo está con usted. Cristo le ama. Versículo 3 de Juan capítulo 11. Enviaron pues las hermanas para decirle al Señor Jesús, para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. No había ninguna duda que el Señor Jesucristo amaba a Lázaro, y no había ninguna duda en sus hermanas al ver este amor tan grande que el Señor tenía por él. Versículo 5: y amaba a Jesús, a María, a su hermana y a Lázaro. Versículo 36: dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Por último, ¿qué pasa cuando Dios guarda silencio? Dios quiere glorificarse en la situación. Dios quiere glorificarse en la situación. Versículo 39 al 45 de Juan 11. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Qué pasa o qué está pasando cuando Dios guarda silencio? Dios quiere glorificarse en esa situación. Desde el principio, Cristo declaró que esa enfermedad por la cual estaba pasando Lázaro no era para muerte, que esa enfermedad era para glorificar a Dios. En el versículo 4 lo dice claramente, dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En 2 ocasiones, yo me recuerdo, en 2 ocasiones, una vez en la iglesia de donde venimos, a un hermano nos dieron la noticia: tiene cáncer. Y usted sabe, cuando escuchamos esa palabra, lo primero que se nos viene a la mente, ¿verdad? Pero cuando un hermano bien servicial en la iglesia, él
buen siervo del Señor. Cuando escuché yo, los hermanos estaban así a mi lado, algo vino, sentí como me recordé de este pasaje. Esta enfermedad no es para muerte. Y tuve esa convicción, no, el hermano va a vivir. Y sabe que Dios lo sanó, Dios lo sanó. Aquí también, una vez también, que nos supimos de una persona también. Sentí lo mismo. No es todo el tiempo, ¿verdad? Pero y me vino también este versículo. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y gracias a Dios que eso sucedió también aquí. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios guarda silencio? Quiere glorificarse en la situación. Cristo se glorificó cuando sus discípulos y la familia de Lázaro le reconocieron como la resurrección y la vida. Versículo 25 y 26 del capítulo 11 dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Se glorificó el Señor Jesucristo al manifestarse de esta manera? Sí, sí. Si Lázaro no hubiera muerto, si Jesús no hubiera permitido que Lázaro hubiera muerto, no lo hubieran conocido al Señor Jesucristo de esta manera las personas. Así que Cristo se glorificó cuando se dio a conocer como la resurrección y la vida. Cristo se glorificó cuando oró al Padre por un milagro y el Padre escuchó su oración y le contestó dándole la vida a Lázaro, resucitándolo de los muertos. Cristo se glorificó de esa manera. Versículo 40, 44 de capítulo 11. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había estado puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Se glorificó Dios? Sí. Cristo se glorificó cuando muchos de los judíos creyeron en Él. Versículo 45. Dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué hicieron? Creyeron en Él. Creyeron en Él. Hermanos, los días que Lázaro padeció esta enfermedad y murió, fueron pocos comparado con la salvación de estas almas que al ver el milagro creyeron en Cristo. ¿Valió la pena la muerte, la enfermedad, el dolor que causó su muerte a sus hermanas y a todos sus familiares?
¿Valió la pena? Sí, sí. ¿Por qué? Porque almas se salvaron. Porque almas creyeron en Cristo Jesús como la resurrección y la vida. Eso es lo que importa más, hermanos. Lo primero que tenemos que recordar en las pruebas es que Dios nos ama. Eso que no se le quite de su mente. Dios nos ama. No le preste el oído al enemigo, a Satanás, así como Eva cuando él vino y le dice, ¿con que Dios ha dicho? Cuando está sufriendo, cuando esté en ese problema, en esa situación dura, no le preste el oído al enemigo y que venga y le diga, ¿con que Dios te ama? Mira, mira cómo te está dejando padecer. Mira todo lo que estás sufriendo y todavía sigues creyendo que Dios te ama. La esposa de Job, ¿qué le dijo? Maldice a Dios y muérete. Mira, no te ha sanado. Mira, te quitó todo. Todo. Aún tu salud. ¿Y aún sigues así reteniendo tu integridad? ¿Tu fe en ese Dios que dices que te ama? Ya mejor maldice a Dios y muérete. Qué bárbara, ¿verdad? Pero Dios se mantuvo firme. Job se mantuvo firme su fe en Dios. Él nunca dudó del amor de Dios. Así también nosotros, hermanos. Dios le ama y Él se compadece de nosotros. Cristo llora con nosotros en esa situación difícil. También debe recordar que tenemos el privilegio de que Dios nos use para gloriarse en nuestra situación. Ayer tuvimos el banquete de Navidad, ¿verdad? Aquí que estábamos anunciando. Y tuvimos el testimonio de nuestra hermana Rebeca. Qué bendición fue para todos, ¿verdad? Cómo escuchar lo que Dios hizo en su vida. Todo lo que sí no fue fácil, nuestro hermano Manuel también nos ha contado, no fue fácil para ellos, pero fueron tiempos muy bonitos que tuvieron en la presencia de Dios. Y Dios se glorificó acercando a su hijo Danny de nuevo a sus caminos. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Él quiere glorificarse en nuestra situación por la que estamos pasando. Y no olvidemos que Dios tiene un propósito más grande, que va más allá de las pruebas. Quiere darse a conocer de una manera más profunda a sus hijos, a nosotros. Quiere darse a conocer de una manera más profunda, más íntima. No reneguemos de nuestras situaciones difíciles. Confiemos. Dios está con nosotros. Dios sabe lo que usted está pasando. Y cuando usted llora, el Señor llora con usted. El Señor limpia sus lágrimas y está a su lado. Qué privilegio tenemos el haber conocido a Cristo Jesús como nuestro Salvador. ¿Dónde estuviéramos? O ya no estuviéramos algunos de nosotros. Sin embargo, aquí estamos, confiados en que Dios nos ama, que Cristo nos ama. Sigamos adelante, que el Señor nos ayude a continuar. En cualquier situación, Dios está con usted.
Vamos a terminar aquí, pero antes déjeme decirle una cosa. Si usted nunca ha conocido a Cristo, si hay alguien aquí que nunca ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador, si usted nunca lo ha recibido, y usted dice, ¿qué es eso de recibir a Cristo? Pues es confiar en Cristo Jesús. Cristo Jesús vino por usted. Vino a este mundo a pagar el precio que usted tenía que pagar. Esos pecados condenan a las personas al infierno. Con un solo pecado es suficiente para mandar al infierno a una persona. Sin embargo, no cometimos nada más un solo pecado nosotros, ¿verdad? Cometimos muchos pecados. Pues no importa cuántos pecados, el Señor Jesucristo quiere perdonarlos. Ahí donde usted está, pídale al Señor Jesús que perdone sus pecados y que le dé una vida nueva. Para eso vino el Señor Jesucristo. Dígale, Señor Jesús, perdona mis pecados, salva mi alma, Señor, dame vida eterna. Gracias por haber muerto por mí en esa cruz del Calvario. Ayúdame a vivir de aquí en adelante para ti. Que mi vida cuente, Señor, para tu obra y que pueda atraer a otros también a tus pies. Gracias por haber muerto por mí en esa cruz. Ayúdame de aquí en adelante a servirte mejor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.